Montparnasse, París, Francia, y llueve como nunca. Pero yo tengo ganas de vivir, corazón, porque estamos en los aniversarios literarios. 130 años atrás, nace Vallejo en Santiago de Chuco. Y hace un siglo, publica Trilce, ese libro fundamental. Deja el Perú, deja nuestra patria y nunca jamás vuelve. Se queda en Francia y fallece aquí. Y esta es su tumba. Y este es el punto de partida de este programa especial para ustedes. Aniversarios literarios. En plena lluvia de viernes en abril. Gracias por estar allí. Lo que deseaba ver antes de todo era lo icónico. Tenía 30 años de edad, estaba sentado en el metro, camino a la Torre Eiffel. Y escribí esta confesión que hoy rescato de mis archivos para ustedes, querida audiencia. Por un momento he dejado de pensar con ilusión y ansiedad si la Torre Eiffel no es un antojo de la fantasía, que acaso es un cuento de niños como los unicornios o los duendes. Estandarte de la mitología literaria, su simbolismo ha acompañado tanto a mis sueños de escritor que pienso, ahora va a ocultarse, le dará por marcharse del lugar para que yo no la vea, caprichosa en el afán de intensificar su leyenda. Pues bien, lo cierto está en que qué peruano me sentía en ese entonces y qué peruano me percibo siempre en momentos de esta naturaleza. Yo escribía esto. Creo que mi pesimismo me gana, tanto que cuesta admitir por completo la posibilidad de la magia y la victoria. Esa sensación que va rastrera, carcomiendo el anhelo. La Torre Eiffel. Una promesa que a lo mejor sí sucede. Me la cumplo por fin. Vallejiano, en este abril de París, escribí en el año 2007. ¿Quién iba a decirlo que en este 2022 vuelvo otra vez a esta ciudad incontrastable para hablar de Vallejo y hablar de Trilce en este programa especial, Aniversarios Literarios, que hemos preparado para ustedes con la gente amiga de Gestión Cultural de Petroperú, que hace posible estas fantasías? Desde ya, mi agradecimiento completo a todo el equipo, pero también a cada una de las personas invitadas que se suman a esta conmemoración. El escritor Eduardo González Viaña, la escritora Grecia Cáceres, la traductora Cristiane Quant y el poeta y ganador del Copé Johnny Barbieri, que irán desfilando en esta emisión. Pero si hablamos de Trilce, para mí es importante ir hasta este libro recordando las palabras del prólogo, escrito por un profeta, como es Antenor Orrego, que dice lo siguiente: el hombre, solo expresándose, se relaciona con el mundo, se conecta con los demás hombres, y es por esta condición que alcanza su humanidad. Y la estética es, a la postre, expresión. El ser absolutamente inexpresivo no existe, es un ente de pura abstracción. Si existiera, sería la negación de toda facultad estética, de toda condición humana. El poeta habla individualmente, particulariza el lenguaje, pero piensa, siente y ama universalmente. Dice Antenor Orrego en 1922, en torno a Vallejo y Trilce, ese libro que tendría que llegar y construir una nueva forma de hacer literatura. Una de las ilusiones que tenía para este programa era ir hasta París, que es lo que hemos conseguido, estar en la tumba de Vallejo, tal como lo han visto en la presentación de hace un ratito, y luego pasar a conversar con diferentes personas en también diferentes puntos del mundo. La primera conversación es con Eduardo González Viaña, quien es el agregado cultural del Perú en España, un novelista connotado y premiado. Recuerden que además es un cuentista fabuloso, ganó el premio de Radio France Internacional, obviamente ganó el premio de narrativa latina en Estados Unidos, se doctoró hace muchísimos años
y fue profesor muy celebrado en la Universidad de Oregon. Pues bien, Eduardo González Viaña hoy hace un alto a las actividades diplomáticas y de gestión cultural para hablar en torno a un libro suyo, que es Vallejo en los infiernos, y cómo él se acerca para hacer ficción y narrativa a partir de sus pesquisas biográficas de nuestro poeta. Hemos grabado esta conversación que va para ustedes. Pues muy contento, ¿no? De poder conversar, gracias a ustedes, con nuestros amigos de Barcelona y del Perú, y además de Petroperú. Petroperú que es, bueno, en esos momentos es lo más, el barco que más adelante camina en el país. Estoy muy contento de las últimas noticias sobre Petroperú. Qué bueno, Eduardo. Y hoy nos concita Vallejo, y como te contaba en los previos, yo he vuelto a leer Vallejo en los infiernos. Y yo te he dicho que eso es una reliquia, realmente yo no sé cómo se encontró esa edición, es asombroso. Recuerdo que la presentamos en Barcelona y que Santiago Rocayolo fue quien habló de ella, por cierto, cómo no. Yo agradecer a Casa América que me ayudó, donde se presentó y que me ayudó en la búsqueda del ejemplar, y a Santiago justamente con el cual estuvimos hablando hace unos días de este libro. Y es que, ¿cómo surge en ti, aunque parezca obvia la pregunta, el deseo de abordar a Vallejo novelísticamente y centrarte en especial en la prisión y todo lo que se desencadena en la memoria de tu protagonista? Bueno, yo soy, como sabes, un cholo del norte. Claro. Entonces, he estudiado y he pasado mis años más joven, no dije jóvenes, en Trujillo. Y en Trujillo todo te lleva a Vallejo. Aquí hay una esquina, bueno, en esa esquina se paraba Vallejo al lado de una ventana pequeñita, me acuerdo, y allí vivía, dentro de la casa vivía María Rosa Sandoval. Entonces Vallejo se separaba así, como quien miraba la iglesia de Santana que está enfrente, y en verdad estaba hablando con su enamorada, con María Rosa. O caminaba por la plaza de armas y se encontraba con sus amigos. En fin, todo el tiempo me he encontrado con Vallejo, me he encontrado con Orrego, con Macedonio de la Torre, con Víctor Raúl de la Torre, con Francisco Sandoval, en fin, todo el tiempo esa atmósfera de los años 20 fue mía. Entonces es normal que yo me decidiera a escribir una novela. Es más, en esos días, cuando recién entré a la Universidad de Trujillo, llegó para allá el filósofo Antenor Orrego, el mejor amigo y el mentor de Vallejo. Entonces, él estuvo con nosotros éramos del grupo Trilce, un grupo de muchachos revejidos que usaban corbata, y emulaban o trataban de emular a la gente del Grupo Norte. Y entonces, Orrego nos dijo, ustedes son nosotros. Ustedes son el Grupo Norte y ahora el Grupo Trilce. Y efectivamente estuvimos mucho tiempo juntos, unas 2 o 3 semanas, nos dio una serie de charlas, y la última lo invitamos a almorzar en Buenos Aires, un balneario de Trujillo, y ahí él estaba sentado frente a mí. Tenía el filósofo 56 años y yo 16. Éramos el más viejo y el más joven de los reunidos. Entonces yo le pregunté acerca del Grupo Norte, le pregunté qué libros leían, si se reunían en el venerable Chan Chan, etc. Y Orrego me dijo, hijo, yo sé lo que va a venir después. Me vas a mostrar un libro de poesía que tienes oculto y vas a querer que yo descubra que eres un poeta. Y por otro lado, además vas a suponer que eres un poeta, pero no lo eres.
Tú más bien tiras para novelista o para cuentista o para periodista, porque eres un grandísimo preguntón. Entonces, yo me quedé realmente no intrigado, sino obligado por ese vaticinio. Y todo el tiempo me he tenido que encontrar con Trujillo, con la maravilla de Trujillo. Quiero mucho a Trujillo, ¿sabes? Y entonces, y sus recuerdos. Y eso me ha llevado a escribir la historia que narro allí, que es la prisión de Vallejo, que para mí es realmente el cimiento de todo lo que Vallejo va a hacer en el futuro. Es Trilce y es el arranque de una poesía angustiada y de un rompimiento incluso con el idioma. Totalmente. Una cosa que me parece clave, Eduardo, y no quiero dejarlo pasar, es como la mención de Antonio Orrego es clave aquí. Primero porque el libro tiene a Antonio Orrego un personaje muy poderoso y clave, pero a la vez, para quienes hemos disfrutado a Vallejo, nunca terminaremos de agradecer la figura de Antonio Orrego en su biografía, que hace además el prólogo luminoso, necesario, urgente y solitario a Trilce. De tal modo que la novela Vallejo en los infiernos también nos entrega, como tú bien decías, a Macedonio Latorre y a Vallejo, y nos lleva a Antonio Orrego, pero nos lleva a la niñez. Una cosa que a mí me importaba también tratar es que esta prisión te sirve como una suerte de Aleph hacia varias direcciones. Y estaba esa reconstrucción de la infancia, la figura del hermano, de la madre. ¿Cómo fue ese trabajo fascinante siempre en tu obra literaria de entrar a los sentimientos más hondos y profundos para construir desde ahí a tus personajes? Sí, es cierto. Yo creo que ese homenaje a don Antenor es el homenaje que yo le continuaría dando, porque sin Antenor Orrego no hay César Vallejo. No. ¿Sabes por qué te lo digo? En principio porque fue él, a pesar de tener casi la misma edad, el mentor de Orrego, como fue el mentor de Víctor Raúl Ayala de la Torre. Y, o sea, las dos expresiones más importantes de aquella muchachada, ¿no? El anhelo de crear una poesía nueva y el anhelo de crear una sociedad diferente. Y entonces, cuando Vallejo sale de la cárcel, no sale con tanta facilidad, sale con una orden de libertad que en el código de entonces se llamaba libertad provisional. Y entonces, en cualquier momento va a ser detenido. Es más, él se va feliz a Lima, y entonces en esos momentos un sobrino de Orrego, Julio Gálvez Orrego, le dice: tío, he recibido una herencia y entonces puedo comprar un pasaje para una persona de Europa o para dos en segunda o tercera. Y quiero que tú vengas conmigo. Y Orrego tiene tanta generosidad que dice: no, ese pasaje no es para mí, ya viajaré en el futuro. Que sea para el Cholo Vallejo, porque en Lima no lo van a comprender jamás. Es más, lo van a ningunear, van a decir que es un provinciano idiota. En cambio, cuando él vaya a París, allí está el cambio. Es más, el Poder Judicial tampoco lo va a dejar en paz. En algún momento lo volverán a detener y entonces ahí se quedará para toda la vida, si es que tiene suficiente vida para vivirla en la prisión. Y entonces lograron convencer a Vallejo y Vallejo viajó. El desenlace es que Orrego, el generoso Orrego, se pasaría después 15 años de prisión por su amor a la libertad y a la justicia. Y que el joven que acompañó a Vallejo, Julio Gálvez Orrego, al llegar acá, acompañó a Vallejo a España y se enamoró de la causa de la República. Y entonces se entregó a la República y se entregó a las brigadas internacionales. El rasgo anecdótico es la fotografía, una fotografía que hay en el Congreso Antifascista de Valencia, en la cual aparecen Vallejo por un lado, Nicolás Guillén por otro lado, y Neruda por otro lado. Y hay un joven miliciano vestido de uniforme. Este es
Julio Orrego. Gálvez Orrego, el compañero de El Vallejo, sobrino. el sobrino de Orrego, y el hombre Mira que tú. cuando la ciudad de Madrid está a punto de caer en las manos de los Sí. fascistas, se inmola, lo toman prisionero y lo fusilan. Ese es el aporte del Perú a la causa de la Revolución Española. En el Madrid donde tú estás. Oye, Eduardo, de los muchísimos diálogos memorables de la novela, yo recuerdo este. Hay un momento en el cual le están diciendo a Vallejo y recordando un diálogo sobre él, ¿no? A lo mejor Vallejo es inocente, está en prisión, está con el alcaide de la prisión. Inocente o culpable, dicen, hay que hundirlo. Es lo que dice el abogado de la otra parte. Hay que dar un ejemplo a esos jóvenes intelectuales que se están solidarizando con los obreros. Y entonces, claro, tenemos una novela donde está el personaje biográfico, también es una novela política, porque no hay forma de no abordarlo desde la política. ¿Cómo fue también ese trabajo de armar ese urdimbre? Claro, la generación de Vallejo, del Grupo Norte, de Víctor Raúl, Laya de la Torre, de Antenor Orrego, de Alcides Espelucín, de Francisco Sandoval, es una generación enamorada de las dos causas que hacen el sueño de la libertad en este planeta, la causa del socialismo y la causa del anarquismo. Ambas causas los van a llevar a ellos, los van a conducir, van a querer que sus países, su patria, nuestra patria, sea algún día una tierra libre, una tierra justa. Entonces, es más, Orrego es anarquista, y Orrego, cuando habla con Víctor Raúl Laya de la Torre, le trata de disuadir de la idea de formar un partido. Le dice, el partido va a terminar por traicionarte a ti. En fin, él intenta que ese partido tenga una raíz no tan socialista como anarquista, como libertaria. Y en el caso de Vallejo ya escribe en momentos en que está con sus compañeros, escribe tan excelentemente como un hombre, como un poeta de su tiempo. Pero Orrego le dice, no, tienes que ir mucho más allá, Y entonces el joven maestro se impone a la voluntad de sus jóvenes discípulos y hermanos. Y entonces es normal que yo haya investigado y que me haya adentrado en ese mundo ideológico. Es no tan solo eso, sino que en Trujillo existe la Liga de Artesanos, que se creó a fines del siglo XIX y que estaba compuesta por obreros anarquistas, los cuales condujeron grandes, formidables revoluciones contra el poder. Y entonces, en esa librería, biblioteca, allí leyeron todo este grupo de muchachos. Y más aún, después, ya en los años 60, los jóvenes del grupo Trílice hemos leído ahí mismo las mismas obras. No quiero decir que hayamos heredado la grandeza con tocar las páginas, pero sí quiere decir que hemos tratado de imitar, de emular y de aceptar las palabras del maestro. Ustedes son nosotros. En Vallejo en los infiernos, querido Eduardo, también hay poesía, por supuesto. Y además de asomar en cursivas versos y por lo menos estrofas completas de la obra de Vallejo, también tenemos la comprensión del origen de sus versos a partir de vivencias muy puntuales. Y entonces uno va sintiendo cómo la obra está imbricada de esta ideología de la cual hablas y también de las experiencias que van marcando al niño, al adolescente, al joven Vallejo. ¿Cómo fue trabajar sobre la poesía de Vallejo para hacer tu propia narrativa? Yo creo que la poesía de Vallejo estuvo siempre conmigo. Siempre desde que era un adolescente, Vallejo influyó en mi vida.
Soy, creo, una construcción de poesía. Yo quisiera poder contarte más historias de carne y hueso, pero en realidad mis historias son de papel. Cuando tenía 8 años de edad, entré a una biblioteca, la biblioteca de mi pueblo, y pedí la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y la bibliotecaria me dijo que ese no era un libro para niños y que no comprendía qué hacía un niño en una biblioteca. Ya, de plano. Ok, ya. Bueno, eso lo dice todo. Y claro, entonces tal vez mi rebeldía infantil, primero, y de juvenil después, se ha caminado por el hecho de leer, leer y leer sin descansar. Y Vallejo fue increíble, pero fue mi lectura de entonces. Y entonces es normal que al recordar su vida la cotejara yo con las memorias dispersas de su poesía. En ese sentido, ¿qué valor ocupa Trilce, el libro Trilce, dentro de tus afectos y tus propias pasiones como lector, mi querido Eduardo? Bueno, tienes razón cuando dices tus pasiones. Trilce fue para mí, y lo es todavía, una pasión no saciada. Trilce fue para mí mi primer susto. El susto, el miedo de encontrarme con algo que iba más allá de lo que yo pensaba que era el idioma. Sí. Y entonces, Trilce fue también para mí la posibilidad de poder expresar lo que yo quisiera expresar con palabras o con palabras que se parecen a la palabra. Sí. Cuál es el caso de las palabras. Serventínica del bizcochero enjirafada al tímpano. 50.000 calorías por minuto. Bueno, eso fue Trilce, pero la fui entendiendo y creo que cada vez que pasan los años y los días, yo soy un trabajador incansable. Hoy ya he escrito 4 artículos y 20 páginas de mi próxima novela, además de que he ido a trabajar. Pues. Además, estuviste en Italia recién, además. Claro. Entonces, cada vez que escribo, siento que hay una mayor posibilidad expresiva con menos palabras. Y eso me hace trilcista y trilciano. Oye, Eduardo, yo me quedo muy feliz de haberte robado justamente palabras y llevarlo a la audiencia de Metroperú, de este programa especial sobre Vallejo, y no quiero robarte más para que disfrutes de esta primavera invernal que tenemos en este lado del mundo, pero con mi gratitud y un abrazo. Pero tú la disfrutas porque tú estás con vestido blanco, como un bailarín de marinera, Dios mío. Y tocaba. Yo tengo la cara de un hombre invernal de Madrid. Entonces, yo estoy con clima mediterráneo. Por tu camisa blanca, como por tu pelo abundante y tu mechón de tongolele. La verdad, ¿no? Es que me parece excelente. Muchas gracias por todo. Un abrazo, Eduardo. Ya nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias. Poema de la mitad del libro casi. Tengo ahora 70 soles peruanos. Cojo la penúltima moneda, la que suena 69 veces únicas. Y he aquí, al finalizar su rol, quémase toda y arde llameante, redonda, entre mis tímpanos alucinados. La siguiente sección de ese programa tenía que ser presencial. 2 personas juntas frente a la tumba de Vallejo, que ya hemos visto en Montparnasse, pero la lluvia, que ya notaron por mi paraguas, estaba terrible. Y Grecia Cáceres, que vive en París, y yo, en París, tuvimos que refugiarnos
ya no a conversar literariamente para ustedes en vivo, sino simple y llanamente para compartir una copa de vino, comer un par de postres que yo me castigo mucho y terminar con el café solo. La conversación con Grecia Cáceres, entonces, no es la que hubiésemos querido ahí face to face entre esta pantalla, sino también grabada por Zoom. No obstante, eso no quita el valor de lo que seguirá. Porque Grecia Cáceres, nacida en Lima en 1968, poeta y novelista, tiene mucho que decirnos de Vallejo, tal como nos aportó magníficamente Eduardo González Viaña. Grecia nació en Lima, estudió en el Colegio Franco Peruano, es licenciada en Lingüística y Literatura por la Universidad Católica del Perú. En el 92 viajó a Francia a continuar sus estudios en la Universidad París 8. Desde el año 2016 es la directora del Departamento América Latina del IESA, Arte y Cultura de París. Grecia Cáceres, todos lo sabemos, es una destacada poeta de la generación del 90 y una reconocida novelista. Por supuesto, 3 de sus novelas han sido traducidas al francés. Pues bien, vamos con esa conversación. Creo que lo compensamos con postres, café y una copa de vino. Muy bien, eso lo pasamos muy bien el viernes pasado. Lamentablemente, bueno, el clima no estaba adecuado para una grabación en el cementerio de Montparnasse, lamentablemente. Sin embargo, el tiempo siempre es propicio para encuentros y qué mejor si es de Vallejo y hablar. Primero, para mí era interesante que nuestra audiencia aterrizara esos varios planos de Vallejo, por lo menos el primero, que sería el Vallejo de Heraldos Negros, y qué significa luego el Vallejo de Trilce. ¿Cómo entendemos la poesía de Vallejo en esos dos niveles? Bueno, es una pregunta compleja. Yo hablo como lectora de Vallejo, primero que todo, sí, como escritora, como poeta, como admiradora y compañera de viaje de Vallejo, y no como profesora universitaria, por si acaso. Bueno, Los Heraldos Negros y Trilce son los dos libros peruanos de Vallejo, los dos libros que se publicaron en vida. O sea, tenemos que tener en cuenta que Vallejo, después de Trilce, ya no publica en vida. Son libros, vamos a tener los poemas humanos y España, que van a ser compilados post-mortem por Georgette y por alguien más, que ahorita no recuerdo el nombre. Entonces los dos libros que realmente él concibió, vio editados y estuvo de acuerdo, digamos, que son realmente su paternidad, son estos dos libros, ¿no? Y son dos libros que han sido publicados con muy poco tiempo entre ambos, pero que son sumamente diferentes. Entonces hay algo ahí entre Los Heraldos Negros y en Trilce, que es un evento de su vida que fue muy fuerte, que fue los 4 meses que pasó en prisión. Él, a raíz de una injusticia, de un evento violento y una mala interpretación de su intervención en ese evento, terminó en prisión en Trujillo, y ese momento de la prisión para él, yo pienso, fue determinante para la construcción y el lenguaje de Trilce, ¿no? Hay una ruptura del lenguaje, hay una apropiación también de su propio lenguaje entre Los Heraldos Negros y Trilce. Los Heraldos Negros siendo un libro muy también modernista, en el cual se ve muchísimo sus lecturas anteriores, ¿no? Sus lecturas hasta que eran los de toda su generación en esa época, ¿no? De Rubén Darío, hasta de Chocano, que nunca lo quiso, nunca le gustó, pero siempre está ahí esta música modernista, que es sumamente importante en Los Heraldos Negros, y que hizo también mucho la popularidad de Los Heraldos Negros. Es un poemario que los niños aprenden de chicos, que la estructura es muy sonora, está toda esta cosa del ritmo, del modernismo. Y también hay unas partes de ese libro que son bastante, de Los Heraldos Negros, que son bastante siglo XIX, romanticismo, que han quedado un poco aparte en su obra, pero cuando llega a Trilce es una cosa impresionante, ¿no? O sea, hay un salto ahí, y es un libro que hasta hoy día estamos tratando de entender, porque realmente no solamente en el punto de vista del lenguaje, de las imágenes, del contenido, de todo lo que él está en su mente, en su cuerpo. Es un libro muy,
muy físico, muy fisiológico. Bueno, toda la poesía de Vallejo es muy fisiológica, ¿no? Habla mucho del cuerpo, de las enfermedades, de los órganos del cuerpo. Hasta sus poemas de amor son sumamente fisiológicos y orgánicos, no son poemas románticos, ¿no? Entonces esos dos libros se oponen, pero también hay una continuidad. Yo pienso entre Los Heraldos Negros y Trilce, todo lo que se refiere a la familia, a la madre, a los hermanos, al paisaje de la infancia. Hay una continuidad porque hay esa continuidad en toda la obra de Vallejo, ¿no? Entonces esa temática que es tan terriblemente fuerte, tan del alma, del corazón, de la ruptura, ¿no? De este paisaje de la infancia y de la ida a Trujillo, después la ida a Lima, después la ida a París, ¿no? Esas rupturas que se han dado en su vida, el alejarse de la madre. Entonces, eso sí, hay una continuidad, pero de una manera mucho más, menos literal quizás, ¿no? Por ejemplo, en el poema sobre el hermano, la muerte del hermano, hay una versión en Los Heraldos Negros que es mucho más narrativa, y hay una versión en Trilce que es absolutamente impresionante, una abstracción, una cosa de vanguardia. En este contexto, no, me parece perfecto. Grecia, en este contexto tenemos ya la obra, pero ¿qué pasa con la persona? Vallejo publica estos dos libros peruanos, salen en nuestro país, pero luego va a Europa. Y cómo esto influye ya no solamente en el individuo y en el poeta, sino incluso en la mirada política. Hablamos aparte, esta serie en París, estuvimos en París viendo cómo progresaban las elecciones, algo que a Vallejo siempre le ha interesado, es el decurso de lo que pasaba en París, sin desligarse de América. El Vallejo político. Bueno, Vallejo es un animal político, es un poeta muy político, y con el tiempo se le ha querido ir sacando, queriéndoselo hacer más correcto, queriéndoselo hacer, bueno, después de haberse utilizado muy políticamente por ciertos gobiernos, y por ciertos partidos y por ciertas personas no siempre bien intencionadas, se le ha utilizado mucho en política, y con esta época nuestra un poco de desencanto político se ha ido dejando un poco el contenido político del lado de la obra de Vallejo, y eso es imposible. O sea, tú no puedes leer a Vallejo sin pensar no solamente en las circunstancias de comienzos del siglo, sino en su visión de qué cosa tenía que ser el artista y el poeta, y qué es la poesía, ¿no? Y qué es el intelectual. Él lo dice claramente en ese discurso que hace en el Congreso de los Escritores Antifascistas. Sí. Y fue un discurso que sacudió mucho y que le creó mucha enemistad, porque le dijo a todo el mundo, bueno, nosotros somos políticos porque la palabra tiene poder y la palabra puede transformar el mundo, entonces no podemos quedarnos sentados viendo lo que pasa, ¿no? Entonces eso es una misión que él sentía que era lo de su escritura, que trascendía también su propia obra. Entonces cuando él llega a Europa, yo lo veo así también bastante familiarmente, porque cuando uno llega a Europa siempre cambia de mundo, tiene que sobrevivir, ha hecho mucho por sobrevivir, ha hecho mucha prensa, hacía lo que podía, tenía que comer. Entonces su obra como que va quedando un poco de lado, y él mismo dice, bueno, tengo cosas que hacer ya por el mundo, por la política, para cambiar esto, porque sufría mucho por la situación de la humanidad, ¿no? Y después van a venir estos últimos textos de los últimos años, que es como una especie de retorno a la escritura, pero de una manera tan afiebrada, ¿no? Como sabiendo ya que venía a su final, ¿no? Esos años 30 han sido muy, muy movidos para todo el mundo, porque los años de la subida del fascismo tan fuerte, ¿no? Y él mismo tuvo que, en el año 30, creo, entre 30 y 32, porque estaba mirando mis fechas, antes de... Muy bien, te agradezco. Hubieron 2 años en el que él estuvo en España porque lo expulsaron de Francia, por cuestiones políticas, lo tenían fichado, porque estaba muy metido en todo, publicado, estaba en las revistas, en todo eso. Entonces su vida política lo tenía muy ocupado y muy apasionado, y más las circunstancias de la vida económica, que siempre él estaba en una situación muy difícil. Entonces yo pienso que eso lo ocupó mucho, y después ya en sus últimos años, y bueno, iba escribiendo poco a poco, son los poemas humanos. Los poemas humanos son desde del comienzo de los 30, más o menos, si no me equivoco.
Pues todos esos papelitos que él va dejando, después van a ser recoltados por Georgette y por las personas, y ella le va a dar ese nombre Poemas Humanos, que es un excelente título. Y después está España, que España sí es un conjunto coherente, ¿no? Que es toda la parte de la guerra civil española, ¿no? Entonces, y él muere en el 38, entonces él se está muriendo ya al finales de los 30, no ve la guerra, Segunda Guerra. Sí. Y yo creo que mejor, porque hubiera sido horrible para él, y no estaba en condiciones físicas para soportar tampoco los 5 años de guerra en Francia, ¿no? Claro. Y otra cosa que quería decir antes que hablemos de tema, la importancia de Francia. O sea, yo creo que muchas veces se le ve desde el punto de vista peruano y español, sobre todo porque escribió España, entonces los españoles se apropian de esa obra de Vallejo. Claro. Pero Vallejo eligió vivir en Francia. Él no hubiera podido vivir en España, pero no. Entonces, él, de cierta manera, hay una cosa entre la vida política francesa, entre el modo de vida francés, su relación con las mujeres que conoció francesas también. Pienso que hubieron cosas que hicieron que él se sentía, a pesar de todo y las dificultades, más cómodo en Francia. Y eso que, cuando hablábamos el otro día, no estaba rodeado de su lengua materna, ¿no? No estaba inmerso en esa lengua materna, pero a pesar de ello, creo que había algo que yo también, de cierta manera, siento de manera un poco difusa, que hacía que él se sentía más cómodo acá en Francia. Interesante. Querida audiencia, ustedes, como hemos dicho hace un momento, con Grecia ensayamos una conversación el día 8, pero fuera de cámaras, porque fue en una mesa comiendo algo y compartiendo por vez primera en persona una serie de ideas. Y mucho de lo que dijimos nutre esa conversación. Y entre esas cosas había algo que a mí me interesa mucho volver a poner en debate. Y es lo siguiente, Grecia. Una de las cosas que nos pasa con algunos escritores, pasa con Julio Ramón Ribeiro, por ejemplo, es que hay esta inercia biográfica de repetir siempre el mismo tópico sobre Ribeiro. Desde santificarlo o sencillamente convertirlo en una estatua donde está remarcado esa forma de sufrimiento permanente o algo más. Con Vallejo pasa un poco lo mismo, que más allá de las apropiaciones políticas de una época u otra, nos quedamos siempre conectados a una sola imagen de Vallejo. Y hoy, cuando nos recuerdas el discurso de escritores antifascistas, volvemos a revalidar ese Vallejo político, que creo que es una faceta fundamental a no olvidar. ¿Qué otras cuestiones te inquietan de Vallejo que tal vez sería interesante volver a plantear, más allá de lo ya mencionado sobre evidenciar que solamente 2 poemarios se publicaron en vida de Vallejo, que parece una obviedad, pero siendo tan obvio es necesario recalcar? Bueno, y eso, y hay también la idea, nosotros tenemos la impresión de que Vallejo es súper conocido, pero es solamente a partir de los años 50 más o menos, que Vallejo se empieza realmente a tener una presencia por la creo que es en los años, cuando sale la primera antología de Vallejo, con el dibujo de Picasso, creo que es en el 70, si no mal no recuerdo, no soy un especialista, pero hay una edición que hace que su obra se haga muchísimo más conocida. Que son 50 años atrás, poco más, poco menos. Porque él se muere el 38, después está la guerra, después está la Georgette que empieza a recordar los textos, y no sé qué, y no sé cuánto, todo eso toma tiempo, ¿no? Porque para nosotros es como si hubiera estado siempre ahí. Y para mí, como yo soy una niña que creció en los años 70 con el gobierno militar, entonces tengo también todo ese imaginario de Vallejo, de la época del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y después fue muy fuerte también, ¿no? Entonces Vallejo sufre de bastantes, pero sufre y al mismo tiempo es un poco el lote de todos los grandísimos escritores, ¿no? Que no siempre se los apropia, cada quien tiene el suyo. Hay gente que es de Tuxteno, hay gente que es Paco Yunque, hay gente que es Heraldos Negros, hay gente que es Trilce, hay gente que es Poemas Humanos. Entonces cada quien tiene su Vallejo preferido, digamos, que lo quiere, que es el que... lamentablemente el Vallejo periodista, que es un tipo genial, es muy poco conocido por el público en general. Creo que habría que releerlo a la luz de lo que era el siglo también, de su época,
todo lo que él mandaba variedades a las revistas cuando estaba en... Claro, porque hacía lo que hace todo el mundo para vivir. ¿No? Lo sabemos. Mandar textos, pero cuando tuvo cuando tuvo su tarjeta de prensa, para él fue el paraíso, ¿no? Podía ir a ver las obras, podía ver los museos, y entonces ahí empezó a alimentar más su relación con la prensa cultural, ¿no? Ya me olvidé de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Y ha sido respondida, la verdad, porque estás llevándonos al hecho de que con Vallejo damos por sentado que siempre estuvo, pero no. Esto es una tarea que tiene que ver también con su viuda. Hay una cosa muy hermosa que de las muchas que estás diciendo, Grecia, y tiene que ver con que si bien cada uno tiene su Vallejo personal, me gusta pensar que tengamos todos un Vallejo portátil, ese que llevamos con nosotros, y que eso sí esté democratizado, por cuánto podemos aprovechar de él. Y esa reivindicación también del Vallejo periodista, que es el que menos atendemos, y de verdad tiene tantas cosas que decirnos en el presente. Grecia, yo sé que tienes una reunión y correr en París como corresponde, pero yo no quiero despedirme sin agradecerte tu tiempo, tanto hoy como en el encuentro presencial que tuvimos. No, para mí es un gusto, porque realmente hablar de poesía y de literatura con los amigos, reunirse alrededor de una mesa, era lo que le encantaba también a Vallejo, ¿no? Vallejo era de la bohemia. También hay que romper esa imagen de Vallejo tan solitario, tan ensimismado, porque era una persona muy, muy sociable. Y yo creo que la imagen que queda es esa imagen de Vallejo en París con la mano acá. Y en verdad, al lado de él estaba Georgette, sentada en el banco. O sea, a Georgette la cortan y solamente le ve a él, y uno se imagina así, se lo imagina caminando solo, triste, y que se siente en ese banco y ahí la foto. En verdad estaba de paseo con su mujer o su novia en esa época, y bueno, o sea, él también tenía una postura, sabía posar muy bien, ¿no? Entonces, al mismo tiempo hay que romper los esquemas sobre Vallejo, acercarse a él de una manera más fresca, sin, por supuesto, tampoco yendo hacia el fondo también, tratando bien de entender también su relación con el Perú, porque por algo estamos dos peruanos hablando de Vallejo, ¿no? O sea, entender por qué es tan representativo del Perú, por qué su obra nos toca tanto a todos, nos hace llorar a todos, y por qué es tan extraordinariamente conocido fuera del Perú. O sea, no solamente nos toca a nosotros, sino que es su obra es muy admirada por muchísimos intelectuales y escritores fuera del Perú, y acá en Francia, ¿no? Han habido varias traducciones. Entonces debería hablar de las traducciones. Traducción al inglés, traducción al alemán. Quedarán pendientes, ¿eh? Eso está muy bien. Más adelante en el programa tenemos una conversación justamente sobre la traducción de Vallejo al alemán. Grecia, lo bonito de todo es que además puedo ser testigo que en París, gracias a personas como tú y otra gente amiga, uno nunca está solo. Y esa foto de Vallejo se amplía con tus palabras y con mi propia experiencia. Sí, un abrazo inmenso. Sí. Bueno, un abrazo para ti también. Gracias por la invitación. Un placer. Ya con Eduardo González Villaña, con Grecia Cáceres, este recorrido ya no solamente a lo biográfico, no solamente a lo literario, sino también, qué duda cabe, hacia lo político. Y entonces para mí es fundamental volver otra vez a los versos del poeta, libro publicado, no nos olvidemos, en 1922, el poema segundo que tiene esos tres últimos versos que me parecen siempre de antología. ¿Qué se llama cuanto eriza nos? Se llama lo mismo que padece. Nombre, 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 nombre. Vallejo. Y para hablar de Vallejo, ya no solamente era importante en ese programa especial, Aniversario Literario, que es posible, gracias a la gente amiga de Gestión Cultural de Petroperú, ir a quien haya novelado al poeta, a quien haya estudiado al poeta, sino también a quien haya traducido al poeta. En este caso, traductora al alemán. Y esa es Christiane Quandt. Christiane Quandt además es una gran artífice de la promoción de la literatura latinoamericana en Alemania. Ella ha traducido para la revista Alba, para la cual es editora, a Carmen Oller, nuestra celebradísima novelista y poeta. Yo conocí a Christiane Quandt
hace ya 8 años en Perú, y luego tuve la oportunidad de reencontrarnos en Berlín, invitado para dictar una conferencia en la Universidad Libre de Berlín, donde ella hacía el doctorado. Traductora notable de varias lenguas, sensible a lo que pasa en América Latina, sobre todo lo que ocurre en Brasil y con atención a nuestro país y México. Hoy se hace un tiempo para nosotros y nos cuenta vallejianamente lo que significa enfrentarse a la traducción por sí misma y el trasladar poesía a su lengua y qué supone hacerlo con respecto a Vallejo. Vamos con esa conversación. Cristiane Kwan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Juanma, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Encantado. Lo primero es preguntarte sobre el quehacer de la traducción. ¿Qué motiva a una persona a asumir la tarea de traducir literatura? ¿Y cómo es esto en tu caso particular? Bueno, para mí, yo tuve la suerte de crecer con otro idioma que no es el español, sino el portugués. Por eso siempre tuve como una idea, desde los 5 años de edad tuve una idea que fuera de mi mundo lingüístico, digamos, que es el alemán, existen otros mundos. Y para mí eso fue desde el principio una curiosidad muy grande que hay dentro de esas cajas que dicen español, por ejemplo, o portugués o ruso. Y bueno, por motivos de capacidad, por motivos de suerte, por motivos de la vida, terminé estudiando traducción con los idiomas español y portugués. Y fui de poquito a poco los mundos que existen detrás de esas puertas que son los idiomas. Y los mundos, por supuesto, que tienen que ver con la lengua, con todo lo que podemos hacer con la lengua, que lo más impresionante es la literatura, por supuesto. Y en ese camino, ya partiendo de la base del portugués como germen de esa niña que era Cristiane Kwan, ¿cómo te atrae la literatura ya no solo en español, sino aquella que se hace en Latinoamérica, fuera del mundo brasileño tan poderoso y del cual hemos hablado en más de una ocasión, fuera de cámaras? Sí, bueno, en mi camino de la vida, digamos, terminé trabajando un tiempo en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Y claro, ya antes, cuando estudiaba traducción, me topé con varios autores, con varias obras literarias, como Los Pasos Perdidos de Vallejo, o por ejemplo, Rayuela, cosas así, que son como canónicas, pero en Alemania la literatura latinoamericana de los 70 es algo conocida, pero la actual tiene como un lugar más, un poco, digamos, precario. Tiene su porqué, o sea, tiene su explicación del mercado de la literatura, de la historia, de todas esas cosas, que el mercado de literatura también aquí se ha internacionalizado un poco más, y actualmente la literatura o las literaturas latinoamericanas compiten no solo con lo que había antes, que era como la francesa, la sueca, la española, quizás, no sé, la rusa. Ahora compiten también con los mundos asiáticos, con la literatura africana también. O sea que se ha ampliado el mundo total, digamos, de la literatura en lengua alemana, también en traducción, y por eso las literaturas latinoamericanas están un poco menos en la vista céntrica, digamos. Qué interesante lo que planteas, y la reflexión me lleva por dos vías. Primero,
en esa labor tuya de traductora, en prestar atención a lo que sucede en América Latina después de los 70, en el caso peruano, está tu traducción de Carmen Ollé, y antes de los 70 del siglo XX, que nos lleva al mismo Vallejo del cual tú has mencionado. Antes de entrar a Vallejo, ¿cómo fue tu relación con la poesía de Carmen Ollé? Bueno, bueno, mi traducción de Carmen Ollé fue una gran suerte, digamos. Colaboro o soy parte de la redacción, del equipo de redacción de una revista de literatura latinoamericana. Alba, exactamente. Voy a mostrar un... Por favor, por favor. Para no dejar de hacer marketing. Me parece magnífico. Claro que sí. Y esa revista tiene una sección que se llama Voces Perdidas, que en alemán es un poco diferente. En alemán es más voces que se han reencontrado o reencontradas. Es un poco como un juego. En alemán se llama así, en español es un poco diferente. En fin, en esa revista queríamos incluir a Carmen Ollé porque armamos una edición que se enfocaba un poco en voces femeninas, literatura hecha por mujeres, y también un poco ese, no quiero decir tipo, pero ese fenómeno que existe, que son mujeres que escriben, que en su momento y en su entorno, digamos, temporal y local eran muy conocidas y muy importantes, pero más allá de ello, casi nadie las leyó. Eso pasaba antes, hace como 20 años, cuando empecé a leer a Clarice Lispector. Por ejemplo. Eso pasaba con ella, y Carmen Ollé me parece un poco similar, digamos. No sé si va a haber un boom de Carmen Ollé, lo espero. Lo esperamos, lo esperamos. Creo que valdría la pena, pero sí, para mí es un... tiene su encanto muy específico y muy especial leer a una mujer que escribe poesía de una forma tan honesta, tan carnal, tan femenina, no sé qué más decir, como Carmen Ollé. Es verdad. Bueno, es verdad. Este programa que estamos haciendo se llama Aniversarios Literarios. El primero está dedicado a Vallejo porque son los 100 años de Trilce, pero también va a haber un programa dedicado a Carmen Ollé con un libro en especial del 92, que es ¿Por qué hacen tanto ruido? Ya eso se conversará después y te lo contaré en detalle. No obstante, ahora, habiendo hecho la mención a Carmen Ollé, que para mí era esencial, vamos a Vallejo y la traducción del mismo. ¿Cómo fue traducir a Vallejo? ¿Cómo fue releerlo para la labor de traducción? ¿Y cómo fue encontrarlo en la lengua materna tuya? Bueno, Vallejo es un poco otra historia, porque Vallejo es uno de los poetas que sí fueron traducidos al alemán, casi toda su obra, bueno, no toda, pero los poemarios como más importantes, el Trilce, ¿cómo se llaman? Los heraldos negros, los poemarios están ahí, están traducidos, incluso hay diferentes traducciones. De Trilce creo que hay por lo menos 2, si no 3, por traductores y poetas alemanes muy importantes. O sea que Vallejo sí fue recibido en Alemania, pero la recepción se enfocó principalmente en Vallejo poeta. Claro. O sea que recientemente, hace como 2, 3 años, empezamos a publicar, nosotros los alemanes, las editoriales alemanas empezaron a publicar la obra periodística, ensayística de Vallejo. Salió un tomo de sus
sus textos que publicó cuando estuve en España. Bueno. Pero como una selección de toda su obra periodística como dentro de un libro. Pero más allá de ello, no tenemos traducciones de su obra de prosa. Uh-huh. O sea, la recepción de Vallejo en Alemania fue principalmente como poeta. Uh-huh. Y así también fue lo que se tradujo, ¿no? Ahora, lo que pasa con las escalas que traduje yo recientemente, este libro tiene ya una trayectoria muy interesante porque empezó así, un editor de una editorial pequeña, alemana, se acercó a mí y me sugirió que hiciéramos este libro. Y yo encantada, empecé a leer, empecé a pesquisar, empecé a meterme en ese mundo de César Vallejo, que es un personaje como impresionantísimo y tiene un lenguaje increíble. Y me atreví a aceptar el trabajo. Luego pasó una cosa muy curiosa, que ese editor se fue de su editorial y me dijo así: mira, empezamos este proyecto, pero yo ya no tengo editorial. ¿Y ahora qué hacemos? En ese momento ya había yo recibido un apoyo de una institución alemana para la traducción y había como la obligación de había que llevar traducir. adelante. Bueno, ya estaba traducido básicamente, pero había que publicar, había que publicarlo. Que encontrar una manera de publicar ese libro. Y bueno, los dos, ese editor y yo, nos pusimos a buscar y encontramos a un una precariedad colega. muy vallejiana lo que cuentas, ¿eh? Sí. Por suerte no terminamos en la cárcel, pero... Muy bien. Dicho sea de paso. En fin, ahora existe la editorial, existe el manuscrito y ojalá este año va a salir el libro. Pero fue como, dimos como 3, 4 vueltas y en fin. Pero creo que no está mal porque las escalas son de una fase de Vallejo que alguien ha denominado de la fase de encontrar la palabra rara. Uh-huh. Uh-huh. O sea que seguro que conoces los textos, ¿no? Sí. Son rarísimos en términos lingüísticos y también en términos literarios. Pero, y por eso creo que no está mal haberlo dejado descansar. Por supuesto. Haber dejado descansar ese texto y volver dentro de unos meses a abrir esa cajita para volver a... Sí, volver a probar, a masticar esas palabras raras. De cara a la próxima edición o publicación del libro, claro que sí, es lo que exige el libro. Yo, Cristiane, yo te agradezco muchísimo que hayas separado unos minutos de esta primavera tan fría, imagino yo en Berlín como aquí, pero que hayas podido contarnos un poquito de la experiencia del traducir y llevar al alemán a una poeta y narradora que queremos tanto como Carmen Ollé, y la expectativa porque salgan también las escalas, esas prosas de Vallejo a tu lengua. Te agradezco también por eso, y es un abrazo y una alegría volver a verte. Muchísimas gracias, Juanma. Bueno, te cuento que aquí hoy día está lloviendo. Tenemos como 1 grado, 1 a 3, algo así. Nos estamos abrigando. Y pues así está la cosa. Y agradezco muchísimo la invitación y espero
haber podido agregar algo al debate, o por lo Sin menos duda. haber conversado contigo, que es siempre un encanto. Muchísimas gracias, Cristiana, y nos vemos pronto donde sea. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Chao. Chao. Que es el primero de los varios que haremos durante este 2022, centrados esta vez en la figura de César Vallejo y en el poemario Trilce de 1922. Por supuesto, en este recorrido hemos ido ya a lo biográfico, lo literario, lo político, la traducción, y falta un homenaje propiamente dicho. Y para ese homenaje propiamente dicho, yo me salto unos versos de Vallejo para romper la monotonía de esta transmisión, y vamos a dar la palabra a alguien que ha dedicado un libro completo para rendirle su tributo a nuestro poeta. Y es Johnny Barbieri, quien nació en Lima en 1966 y ha ganado los premios, por ejemplo, el Nacional de Educación Horacio, también ganó el premio Poesía Taiwán y por supuesto ganó el premio Copé de Oro en el año 2019 con el libro que concita su presencia hoy con nosotros, Expediente Vallejo, que se acaba de publicar por el sello Copé. Johnny ha tenido la gentileza de elegir un par de sus poemas para acompañar esa transmisión especial. Así que yo me caigo y vamos a los versos. Adelante con la grabación de Johnny Barbieri. Yo soy Johnny Barbieri y uno de los homenajes que hice a César Vallejo fue este libro, Expediente Vallejo, con el que gano el premio Copé de Poesía el año 2019. Bueno, yo quiero compartirles dos poemas de este libro. El primer poema habla acerca de los hermanos. Ellos fueron 12 hermanos. Vallejo fue el último. Le llamaban el Shulka. El poema dice: hay un hermano en mí, una hermana en el sanatorio de la Charité, ofreciéndome su mano. Al fondo 2 pájaros hermanados alzan vuelo y se van de París. La rugosa espera siempre de pie. Nada hay, solo el hermano pan en su funeral y la hermana leche arrodillada en un rincón. Está el hermano sin afeitar, con su poncho de hule para cuando llueva en invierno. Está la hermana con 2 goterones de lágrimas a la puerta de la casa esperando a los hijos. El cartero con sus sandalias de cuero andando por calles erróneas. Hermana sandalias encanecida. Hay un hermano en ti, un hermano de trancos largos para irse, una hermana con su tosecita detrás de la puerta hablando para nadie, la hermana soledad que rehace sus espacios para no sentirnos tan solos. Hay un hermano a quien busco por años y no lo encuentro nunca. Este segundo poema habla acerca de los días que Vallejo estuvo pues en una cárcel en Trujillo y donde escribió gran parte de los poemas que conforman pues Trilce. Doblar el hierro y construir rieles a la libertad. Enumerar vagones que trasciendan al infinito y que nos saquen de estas podridas paredes, de esta resollante oscuridad. Rasguñar los muros cada día para intentar salir al mundo. Los pájaros en las jaulas ya no quieren crecer. No hay ayeres ni mañanas, solo el hoy tan ajeno. Los rostros adentro se han hecho siniestras máscaras, vulgares gestos. Las alas están enroscadas al suelo. Los aleteos permanecen encadenados al acero.
Hay un fuerte olor a desesperanza, una ineluctable propagación de gritos. Hay olvido acrecentándose como el hedor, incisiones atravesándonos el corazón, paredes altísimas, ruidos que permanecen por siempre, aves que se van, queda el tiempo de solo manotear en el aire. Muchas gracias. Primera edición dedicada a César Vallejo y Trilce. Es el primero, pero no necesariamente una despedida, sino un hasta pronto, lo que viene ahora. No sin antes recordar mi gratitud a Eduardo González Viaña, que nos atendió desde Madrid, a Grecia Cáceres, con quien me vi por fin en persona en París, aunque el diálogo haya sido por Zoom, con Cristiane Quant, que nos abrió las puertas de su biblioteca en Berlín, y a Johnny Barbieri, quien lo vuelvo a ver por estas líneas tecnológicas en menos de 6 meses, frente a sus versos. Y hablando de versos, yo tengo unos como para comenzar a decir hasta pronto. De Trilce, por supuesto, de César Vallejo. Me siento mejor, sin fiebre y ferviente. Primavera, Perú, abro los ojos. Y es que esto va de la primavera europea, ahora que estoy en París y es abril, pero también del Perú y siempre sobre el Perú. Este programa es una forma de conmemorar a un poeta y tal vez a nuestra condición nacional. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, hacer estos periplos tan locos en lluvia, en elecciones presidenciales en Francia y por supuesto cayendo la nieve hacia la noche. Quiero irme además agradeciendo a Copé por confiar en esos proyectos y a ustedes, querida audiencia, dejarles unos versos de Vallejo extra que vienen a resumir lo que tiene que resumirse. No se olviden lo siguiente: ya va a venir el día, ponte el alma.